en cuanto a su vida de iglesia y en cuanto a su vida espiritual. Puede que muchos de ellos sean exitosos en sus estudios, pero en términos del Señor son inutilizados. Y esto es una gran pérdida para el Señor. Y esto es una gran pérdida para la iglesia. Quisiera traerles en cuanto a esta era que estamos viviendo, ¿verdad? Que la sección de Efesios, en Efesios 6, del versículo 10 al 20, se titula, dice, la lucha que requiere para combatir el enemigo espiritual. Y aquí el apóstol Pablo, en el último capítulo de Efesios, el capítulo 6, nos trae un ejemplo de un soldado con su armadura que se encuentra en guerra y nos exhorta en el versículo 11 que dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Ahí se refiere en cuanto al plan del diablo. Y en el versículo 13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Miren qué interesante, jóvenes, que tanto en el versículo 11 como en el versículo 13 son unos mandatos, ¿verdad? Que Dios nos da. En el 11 nos habla de vestirnos de esta armadura y en el versículo 13 nos habla de tomar esta armadura. Pero Dios no la pone la armadura o Dios no nos obliga a tomarla. Él necesita que nosotros ejercitemos nuestra voluntad al ponérnosla o a tomarla. Así que Él necesita que tú y que yo cooperemos para poder estar firmes. Ningún hermano, ningún compañero espiritual, ni nuestros padres, ni nuestros familiares puede hacerlo por nosotros. Ni Dios lo hace. Así que Dios necesita nuestra cooperación para poder vestirnos y para poder tomar esta armadura. También en este pasaje de Efesios nos habla de poder resistir en el día malo. Hoy día escuchamos a muchas personas diciendo, ay, tuve un día malo, hoy es un día malo. Y a veces nosotros mismos nos encontramos, oh, he tenido un día pésimo hoy. Pero saben, en las notas de la versión recobro de este versículo 13 de Efesios, nos dice que en esta era maligna que estamos viviendo nosotros hoy día, todos los días son malos. Así que no son algunos días, todos los días son malos. ¿Y por qué son malos todos los días? Porque dice la nota que Satanás está trabajando todos los días. Y es por esta razón que nosotros necesitamos estar vestidos apropiadamente con esta armadura para poder resistir estos días malos. Necesitamos tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuándo necesitamos tomar o cuándo necesitamos vestirnos de esta armadura? Pues todos los días, jóvenes, porque Satanás está trabajando todos los días. Necesitamos a diario ir a él, orar a diario, entrar en su palabra, invocar su nombre y estar en contacto con los hermanos. Otra de las notas de este versículo nos dice que esta armadura que está hablando aquí en Efesios no es dada de forma individual. Así que yo puedo estar en cooperación con el Señor, pero saben que esta armadura es un asunto corporativo. Es dada al cuerpo de Cristo. Y es por esto que cada etapa de nuestra carrera universitaria necesitamos, por un lado, sí, ir al Señor, ir a la cabeza, buscar la palabra, orar todos los días, necesitamos invocarle, pero necesitamos a los hermanos. Oh, es por esto que necesitamos cooperar con el Señor. Oh, cuando tengamos citas universitarias,
cuando hayan reuniones de grupos, aun cuando nos inviten a reuniones de hogar y aún a las reuniones de la iglesia, necesitamos cooperar para asistir a ellas. Necesitamos tomar la armadura de Dios para poder resistir estos días malos. Así que esto es un aspecto corporativo, jóvenes, no es individual. Yo no puedo hacerlo solito, lo necesito a ustedes y necesito a los hermanos. Aleluya. Así que jóvenes, mi experiencia durante estos 15 años de universidad y aún ahora los 13 que llevo trabajando, por su misericordia, no son por mis méritos, es por su misericordia. Y el secreto, ¿verdad? Fue que pude aprovechar cada día para apartar un tiempo de orar al Señor o de entrar en su palabra, invocar su nombre y estar con los santos en alguna reunión, la que se le haga más cómodo, más fácil a ustedes. En ocasiones, hermanos, el tiempo va a ser bien limitado por nuestra carga de estudios, pero recuerden que el guerrero es corporativo y necesitamos mantenernos en contacto con el cuerpo. Satanás está trabajando todos los días, así que a diario necesitamos prepararnos con esta armadura. Y no olvidemos tocar al Señor en cuanto a los compañeros. Ahora, jóvenes, tengo esposa, tengo 2 hijos, hay trabajo, hay responsabilidades de trabajo, hay responsabilidades en la iglesia. Así que el tiempo se hace cada vez más complejo, pero necesitamos ir al Señor de forma diaria y constante. Así que este tiempo universitario es un tiempo que el Señor nos va preparando para aprender a cómo distribuir el tiempo y cuando estemos ya trabajando, pues que nos podamos seguir conectados a Él y conectados a los santos también. A veces nos complicamos pensando que debe ser mucho tiempo el que necesitamos para ir al Señor de día en día. Pero saben que entrar en la palabra en las mañanas, 10, 15 minutos, a veces podemos cantar un cántico, podemos orar mientras vamos de camino a la universidad o de camino al trabajo. Nos podemos ahora enviar versículos por mensajes de texto con unos y otros hermanos, con otros jóvenes. Nos podemos comunicar con un hermano, aunque sea un periodo corto de tiempo. Ahora podemos participar de reuniones presencial y pues como este caso, hasta por Zoom, ¿verdad? Hay algunas reuniones que podemos participar. También está la Biblia en audio, podemos escuchar la lectura de la Biblia en audio, podemos mantenernos escuchando los estudios vidas también. Así que cualquiera de las formas que sea más viable será de gran beneficio para resistir este día malo que estamos viviendo hoy, que son todos los días, y poder estar firmes. Así que jóvenes, les animo a que ustedes puedan tener este tiempo, por un lado, ¿verdad? Individual, pero que dependemos de los hermanos para que podamos resistir este día malo que estamos viviendo. Así que jóvenes, qué misericordia que pudimos compartir aunque sea algo y espero que podamos vernos pronto. Amén. Ahora vamos a tener la hermana Vivian va a traer un pequeño testimonio. Soy la hermana de José, de Sheva. Él es mi hermano mayor. Mi nombre es Vivian, para los que no me conocen. Vivo en Guaynabo. Aquí está mi esposo Luis Daniel. Tenemos 2 hijos, Elías y Matías. Pues para comenzar, ¿verdad? Quería hablarle de mis años universitarios. Me ayudó mucho a tener un horario. Y sé que se nos habla de esto, ¿verdad? Y aún cuando tomamos clases en la universidad, esos primeros cursos nos dan, pero dentro de ese horario, tener prioridades. ¿Por qué? Pues una de mis aspiraciones era que quería completar mi grado en los años asignados y tener un buen promedio para poder seguir estudios graduados.
Así que tenemos, ¿verdad?, prioridades. Nos dan, cuando iniciamos los semestres, nos dan un prontuario con un plan de trabajo, ¿verdad?, que ya ahí tenemos fechas de entregas de trabajo, tenemos exámenes o presentaciones que tengamos que dar. Así que el organizarme me ayudaba a tener tiempo para asistir a las reuniones de la iglesia, que esas reuniones estaban dentro de mis prioridades. ¿Por qué? Porque en las reuniones de la iglesia, adicional de que recibimos el alimento físico, tenemos también el suministro espiritual. No solamente lo espiritual, sino aún yo fui guardada en las reuniones, todavía lo soy, de estar en otros lugares o hacer otras cosas. Una anécdota que les quiero compartir es que los miércoles yo residía en Arecibo y los miércoles comenzamos a venir a las reuniones de jóvenes cristianos universitarios en el recinto de Río Piedra y comencé a venir mi mamá, una joven que es Carla Gongón, que se hospedaba en mi casa, y yo. Y comenzamos ahí fielmente a venir una hora de ida y otra hora de regreso, y muchas veces llegaba a estudiar, porque al otro día tenía clase. Y entonces, al pasar los años, mi mamá lo que tenía era un corollita, se llenaba hasta de 8 o 9 jóvenes, porque eso trajo un avivamiento en la localidad, en Arecibo. ¿Qué les exhorto con esto? Hay que pagar un precio y hay que organizarse para poder asistir a las reuniones. El otro, ¿verdad?, de los puntos es que pues yo quería mantener un buen promedio para poder solicitar estudios graduados y solicitar también internados, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, que hice ambos. Hice en Estados Unidos, hice en Puerto Rico. En bachillerato lo que estuve estudiando fue biotecnología y hice una concentración menor en química. Al solicitar, ya cuando estoy en mi último año de universidad, se me ofreció la oportunidad de solicitar una beca para seguir estudios graduados en España. Así que solicité la beca, solicité universidad en Puerto Rico graduada, el recinto de ciencias médicas, y solicité al entrenamiento de tiempo completo en México. ¿Y qué pasó? Recibí aceptación de todas. Así que ahí tocaba, ¿verdad?, de mi parte, qué paso voy a seguir, qué decisión voy a tomar. Y un versículo que sé que ustedes lo han escuchado, para mí tomó, ¿verdad?, giro, la decisión en mi vida fue en Mateo 26. Tenemos ahí a María, ¿verdad?, que ella derramó su frasco de alabastro, y la nota 8.1 dice: durante los 20 siglos pasados, miles de vidas preciosas, tesoros del corazón, puestos altos y futuros brillantes han sido, entre comillas, desperdiciados en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque aquellos que lo aman así lo encuentran digno de ser amado de esta manera y digno de su ofrenda. Lo que han derramado sobre él no es un desperdicio, sino un testimonio fragante de su dulzura. Así que escogí ir a entrenamiento a tiempo completo. Le escribí, ¿verdad?, como tenía una beca, tenía que dar una respuesta. Así que envié la carta de aceptación de entrenamiento a la escuela y su contestación fue que me iban a guardar mi espacio por un año. Así que fui por un año al entrenamiento con la idea, ¿verdad?, de continuar luego el estudio graduado, pero una vez estando en ese lugar quería completarlo. Algunos puntos que les quiero mencionar del entrenamiento. El primero es la compenetración con otros jóvenes. ¿Okay? Hay diferentes países, diferentes familias, aún hay de Puerto Rico, pero aún son diferentes, ¿verdad?, en su trasfondo, de dónde vienen. El convivir con ella me ayudó no solamente para después, que es la que les voy a decir que continúe estudios, me ayudó en el matrimonio, a ser mamá y en mi trabajo actual. El tener tiempos específicos de oración
también es un principio que ¿verdad? Me ha ayudado en mi vida, y ahí le quiero traer otra anécdota. Se nos daba un librito que anotábamos, ¿verdad? Y todavía se nos exhorta que anotemos nuestras oraciones para saber la fecha, cuándo son contestadas. Y cuando yo decidí el entrenamiento, un familiar me dijo que yo estaba tomando la decisión incorrecta en mi vida. Y como a los 3 meses del primer trimestre del entrenamiento, recibí un correo electrónico de ese familiar pidiéndome perdón. Que yo había tomado la decisión correcta, que es un testimonio para él, que él quería que sus hijas siguieran ese camino. Lo que les quiero decir es que el Señor no nos deja en vergüenza cuando escogemos por Él, y Él abre muchas puertas. Otro punto es aprender a servir en la vida de iglesia, ¿verdad? De una manera apropiada. El predicar el Evangelio. Tuve la oportunidad de ir a Brasil a la distribución de la primera versión, ¿verdad? En portugués. Así que fue una experiencia que me marcó mucho, el poder estar con muchos otros jóvenes haciendo esa distribución masiva. Y el estudiar la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? De una forma sistemática, con un espíritu ejercitado, ¿verdad? Orando con oración. El estudiar la palabra aumenta nuestro discernimiento y nos hace estudiantes sobresalientes. ¿Por qué? Porque tomamos las facultades de Cristo, y eso nos va a hacer estudiantes sobresalientes. Al graduarme del entrenamiento de tiempo completo en México, solicité nuevamente a la escuela en Puerto Rico, fui aceptada, escogían 8 estudiantes al programa de salud pública, la especialidad de salud ambiental, y durante ese periodo también comencé a hablar con Luis Daniel y nos casamos. Luis Daniel también fue al entrenamiento, pero fue varios años antes que yo, él me lleva 5. Sí. Sí. Bueno, si le cuento me voy a decirlo. Que él era un servidor y yo estaba terminando la universidad. Cuando estábamos comenzando, cuando yo me gradué del entrenamiento, él estaba sirviendo a tiempo completo. Así que también ahí está el punto de esperar el tiempo del Señor. Mientras estaba estudiando salud pública, quedé embarazada de mi primer hijo, así que terminé con un bebé, con mi primogénito, y en ese tiempo teníamos las reuniones los lunes de las jóvenes universitarias, como en Marí, Priscila, Karen, así que estaba estudiando con mi casa abierta y con hijos. Y fue una gran bendición, ¿verdad? Y continúa así mi casa. Hoy día soy profesora universitaria de la Universidad Interamericana, recinto Metro, ¿verdad? Cualquier cosa estoy allí para ayudarlo. El último punto que les quiero traer, que me ha ayudado mucho, es siempre tener yo digo una, pero puede ser más de una hermana, un hermano que sea mayor que nosotros. ¿En qué les quiero traer? Porque con esa hermana yo me puedo abrir, yo puedo orar, yo puedo traer mis situaciones, sé que va a guardar eso, pero a la vez yo puedo recibir luz con esa hermana madura. Una hermana de nuestra edad, que podamos tener compañeros, ¿verdad? Que estemos en la misma etapa, que de igual manera podamos hacer cosas juntos. En este caso, pues estoy con mamás que tienen nenes de mi edad, pero en la etapa de ustedes estaba con jóvenes de mi edad. Donde compartimos, también me abro, oramos, nos ayudamos, me prepara comida si estoy enferma y yo a ella, y ella está por ahí. Entonces, y lo otro es tener siempre a alguien a quien cuidar, alguien menor que nosotros, porque eso nos va a llevar a nosotros a guardarnos y a nosotros tocar la palabra para tener que darle. Así que esos 3 puntos se los dejo porque siempre me han guardado mucho. Pues qué bueno estar con ustedes, hasta aquí.